¿Qué tal, amigos, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Un tiempo más para poder compartir de la palabra de Dios. Por favor, déjenme saludar a todos los que están detrás de pantallas, cada uno en su laptop o de repente estás en una tablet o un teléfono. Gracias por poder ver y poder compartir, sobre todo para poder seguir estando haciendo iglesia, seguir compartiendo de la palabra de Dios. Y realmente quiero agradecerles a todos los que nos han enviado sus likes, su comentario, sus saludos y muchos nos han también dado peticiones de oración. Este es un tiempo de que recogemos todo. Queremos siempre juntarnos con nuestros equipos en casa y poder hacer un tiempo de oración. Todos estamos siendo iglesias en casa hoy. Realmente estamos disfrutando este tiempo porque está sucediendo lo como sucedió al inicio, en la época de Cristo, todos hacían iglesia en casa y esto mismo se está replicando. Así que de una u otra manera seguimos avanzando. Los animo para que ustedes, a pesar de la situación, no se sientan mal, por el contrario, siéntanse fortalecidos en Dios. Estamos todo el tiempo siempre mandándonos mensajes, siempre poder darnos una palabra, un alimento para nuestra vida espiritual y pues gracias porque nos podemos sintonizar, podemos comunicarnos y que este tiempo sea un tiempo también de bendición en medio de cualquier situación. Estamos agradecidos porque Dios está haciendo maravillas en diferentes lugares. Como hemos dicho siempre, las redes están colapsando, todos están compartiendo un mensaje de Dios, todos están cantando a través de las redes. He visto a diferentes iglesias, diferentes pastores haciendo esto a través de las redes. Es una tremenda bendición. Yo creo que el evangelio va a esparcirse de una manera distinta, de una manera más rápida a través del mundo. Y realmente de eso se trata. Creo que se trata de poder llegar a través del mundo con la palabra de Dios. La misión de Dios en este tiempo, en nuestra vida, no se trata de quedarnos en un espacio de tiempo. Avanzamos en nuestras cosas particulares, cómo sostenernos, cómo desarrollar nuestro trabajo, nuestro ministerio, pero la meta en Dios es realmente poder hacer de todos sus hijos un tiempo nuevo. Así que este tiempo va a tener no sé cuántos años más, pero sí lo que sé es que va a haber un tiempo nuevo en Dios donde vamos a poder realmente disfrutarlo de una manera diferente. Bueno, permítame compartir en esta tarde, jueves, un pequeño mensaje que quiero que pueda alentar a sus vidas, que quiero que pueda fortalecer sus vidas, que tiene que ver con el libro de Lucas, capítulo 19, y permítanme leerlo. Dice Lucas 19: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Recuerda esto, se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Era un poco bajito, vamos a decirlo, ¿no? Chaparro, enano, chato. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba y pasaba por ahí. Fue muy astuto el pequeño, fue y realmente trepó el árbol, dice la historia. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa hoy, ¿no? Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a su casa a Jesús, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Ese era el comentario de la gente. Básicamente se había centrado en condenar a Zaqueo, y ciertamente Zaqueo era un hombre que había hecho rico a expensas de estafar a través de los impuestos. Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie en la casa delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé
a alguien con sus impuestos le devolveré 4 veces más. Jesús respondió lo siguiente: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Quiero iniciar en este tiempo con una oración, así que permíteme poder orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú puedas realmente hablar a nuestro corazón a través de ella. Bendecimos tu nombre en Jesús. Amén. ¿Sabes? Lo hermoso de este pasaje es que a veces conocemos o no conocemos cómo inician las cosas, pero podemos, cuando una película tiene un final feliz, tú dices, wow, esta es una película de éxito. Hay películas en las que yo he visto que me quedé asombrado porque nunca tuvo un final, se quedó en suspenso. ¿Y cómo me duele estas películas y ya no quiero volverlas a ver? Esta no es una película, esta es una historia real que sucedió, que la relata el apóstol, el discípulo Lucas. Lucas está relatando acerca de lo que sucedió con Zaqueo y la vida de Jesús. Una de las cosas que me asombra al final es que tiene un final feliz. Dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hay una frase que nosotros usamos mucho en nuestra iglesia, el Sembrador, que decimos, no importa cómo empieces, realmente Dios quiere tomar tu vida. Lo importante es cómo termine tu vida. Y creemos que en las manos, tu vida en las manos de Dios, tu vida en las manos, como el barro en las manos del alfarero, puede significar tremendos cambios, no solamente para tu vida, sino también para tu familia y para tu entorno, tu comunidad. Y de eso se trata. Hay una pregunta que puse por acá. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Y cuál es su propósito para nuestra vida? ¿Ok? En esta historia, yo quiero empezar diciéndote que Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo era un principal de la SUNAT. Y muy conocido, dice, por su mala fama, y en su condición era rico, se había hecho un hombre muy rico, pero dice que no se llevaba bien aparentemente, la Biblia nos demuestra, esta historia nos demuestra que no se llevaba bien con los religiosos porque ya lo habían juzgado de una manera, era estigmatizado, no se llevaba bien con el pueblo de Dios, con los judíos, no se llevaba bien con ninguno probablemente. Probablemente se llevaría bien con un pequeño entorno de aquellos cobradores de impuestos, porque eran aquellos que trabajaban para los romanos y no en provecho de su pueblo, trabajaba en provecho de los romanos. Pero esta condición a Zaqueo le había permitido hacerse rico, y era rico, dice la palabra de Dios. Pero también la gente lo reconocía como un tremendo pecador y odiado. Ahora, imagínate la combinación perfecta, ¿no? Pecador, odiado, pero rico encima. Ay, cómo le dolería a mucha gente. Pero este hombre, la Biblia nos está explicando en esta historia que este hombre era muy astuto. ¿Por qué? Porque Zaqueo era pequeño de estatura, era bajo. Sin embargo, al no poder ver por encima de sus amigos, de la comunidad que estaba, de aquellos que seguían a Jesús, no podía ver ni podían verlo. Zaqueo tuvo la astucia de treparse en un árbol, en una higuera. Se trepó en un árbol para poder ver a Jesús, pero también para que Jesús lo pueda ver en su camino. Esto hizo que Jesús realmente fuera llamado, le llamó mucho la atención ver a un hombre trepado y dije, Zaqueo, voy a hospedarme hoy contigo. Dice el versículo 6 que Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría. ¿Qué provocó el entusiasmo y alegría? Probablemente saber que Jesús era muy importante. En el corazón de Zaqueo, él, en medio de su pecado, en medio de su condición, él reconoció que Jesús era un hombre importante. Tanto que no le importó perder la vergüenza para ser un
principal entre los cobradores de impuestos, que fue y se trepó. Mira la astucia de buscar y llamar la atención de Cristo, de Jesucristo, caminando ahí. Y lo llamó, lo logró. Jesús volteó y dijo, voy a tu casa ahora a cenar contigo, a hospedarme contigo. Entonces, la astucia de Zaqueo hace realmente que pueda Jesús fijarse en él. Pero voy de nuevo con la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿La astucia? ¿O era que Jesús estaba reconociendo el interés que Zaqueo tenía en él? ¿Sabes que una de las cosas principales que Dios quiere en nuestra vida, su propósito radica, y lo dice el versículo 10, en recuperar lo que Dios había perdido? La gente anda extraviada en su manera de pensar, en sus delitos y en su pecado, y probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta, al igual que Zaqueo, de que realmente estamos caminando simplemente estafando, caminando, pecando, caminando corrompidos de una manera, pensando en llenar solamente nuestro corazón de aquello que logramos conseguir temporalmente. La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Si yo repito la pregunta, quiero llevarte a esta reflexión, quiero llevarte a este ánimo en esta tarde. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que Dios, a través de Jesucristo, notó en Zaqueo y le dijo, voy a tu casa a hospedarme contigo. ¿Por qué lo seleccionó? Creo que lo que Dios quiere es recuperar el corazón del hombre perdido. Tu corazón, mi corazón. Dios siempre quiere recuperar para lo suyo lo que es suyo. Tu vida y mi vida fueron creadas no por una coincidencia. Es un plan de Dios. Tu vida y la mía tiene un propósito de Dios. Ahora, si nos preguntamos, probablemente la pregunta podría sonar muy extensa, muy difícil o muy sencilla. ¿Qué quiere Dios con nuestra vida? Su propósito radica en recuperar al perdido. Su propósito también radica en cambiar la forma como vemos las cosas, cómo pensamos. Mira, hay dos formas de pensar que podemos reconocer en esta tarde. La forma de pensar de aquellos religiosos, de aquellos judíos en ese contexto, que veían a Zaqueo y decían, él es pecador. ¿Qué tiene que ver Jesús con este pecador? ¿Ve? Fíjate cómo están pensando. Cuando muchas veces vemos que hay un pecador, no consideramos que nuestra vida también es pecadora. Consideramos que el otro es pecador y no consideramos la nuestra. Pero Jesús está mostrándonos una manera distinta de pensar. Jesús está mostrándonos que Él ama realmente recuperar al perdido, al pecador. Entonces, tú y yo podemos saber que aún cualquier pecado en nuestra vida pueda haber, Dios está buscando, a través de una relación con Jesucristo, recuperar nuestra vida para Él. La segunda cosa que dijimos, que el propósito de Dios radica en cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos a Zaqueo, un hombre astuto, un hombre muy vivaz, se trepó al árbol, llamó la atención de Dios, pero aquí cambia su vida de Zaqueo. Cuando está con Jesús, cuando lo está anhelando, cuando lo recibe en su hogar y cuando de pronto dice, mira Jesús, lo que voy a hacer, voy a darle a todo aquel que le debo y aquel que está fe, voy a devolverle 4 veces más. ¿Sabes? Esa actitud se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es una condición necesaria, imperativa en nuestra vida. El arrepentimiento nos va a poder permitir poder tener lo que Zaqueo tuvo al final de este relato. ¿Cuál? Disfrutar su tiempo con Jesús, anhelar ese tiempo, pero no solamente anhelarlo, sino que vivirlo, disfrutarlo. Y mira un corazón que fue cambiado, una manera de pensar que al inicio probablemente Zaqueo estaba solamente pensando en él,
de cómo voy a llenar mis arcas y cómo me voy a hacer rico en este mundo y cómo voy a tener lo que necesito tener y satisfacerme por completo yo. Y ahora cuando Jesús entró en su vida, en su casa, y creo que en su corazón, Él cambia la forma de pensar y dice, ahora quiero dar lo que tomé que no era mío. Y quiero devolver 4 veces más si estafé a alguien. Era un corazón arrepentido, era un corazón allanado en una nueva forma de pensar. Dios no está interesado en nuestra parte religiosa. Dios no está interesado en nuestra parte en la que nosotros a veces consideramos de nosotros mismos como que somos aceptos y el otro no es acepto. Dios está interesado en poder tener arrepentimiento en nuestro corazón. Dios está interesado en poder ver el enfoque de Él. Mira, esta historia en la que Jesús se encuentra con Zaqueo, ya Jesús lo había explicado un capítulo antes, caminando con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba. Jesús explica a través de una parábola, que es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Permíteme leer, es muy similar a la historia que estamos leyendo. En esta parábola, Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Mira lo que la Biblia dice. Muchos consideraban que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Esto es interesante, porque muchas veces uno puede reconocer cuando uno realmente menosprecia a los demás, creyendo que uno está en lo correcto y no los demás. Esta actitud nos las está enseñando Jesús. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como un pecador como los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. No quiero dejar de observar la pregunta con la que estoy en esta tarde. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Y cuál es su propósito en nuestra vida? Recalquemos lo siguiente: el propósito de Dios, enfáticamente, es recuperar nuestra vida, recuperar nuestro corazón. Pero al recuperar nuestro corazón, lo que Dios también quiere es darle un nuevo sentido, una nueva forma de pensar. Fíjate que hay gente, grupos en la Biblia enseñados, como los fariseos, que no cometían adulterio, que no cometían pecado aparentemente, pero que su corazón se había ensoberbecido. Pues dice la Biblia que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban ¿a quién? A los pecadores. No debemos olvidar de dónde nos sacó Jesucristo. No debemos olvidar que realmente Él pagó un precio alto y no lo pagó por los rectos. No lo pagó por aquellos que no estaban cometiendo pecado, lo pagó por aquellos pecadores. Considero que yo soy uno de ellos, pecador en mi naturaleza y probablemente tú también, pecador en tu naturaleza. Pero en esto, el aprecio de Dios no es que sigamos pecando. Jesús dijo lo siguiente: levántate, vete y no peques más.
Es un cambio de actitud, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestro corazón. Y anhelamos que Dios pueda continuar cambiando nuestra forma de pensar. Cuando yo me fijo y a veces juzgo y digo, no, este es un tremendo pecador, Dios no puede con él. Lo que estoy diciendo es que el poder de Dios no es suficiente para cambiar a cualquier pecador. Y el poder de Dios es lo suficiente para cambiar a cualquier vida. A la vida que yo no creo que pueda cambiar. A la vida que tú no crees que pueda cambiar. El poder de Dios es suficiente para cambiar a cualquier vida. Dios quiere recuperar al perdido. Dios quiere recuperar la vida de aquellos que están sin Él. Dios quiere recuperar el corazón del hombre para que conviva con el corazón de Dios. En esta tarde quiero animarte para que tu vida sirva de instrumento, para que tu vida sirva de ánimo, para que tu vida pueda servir para poder llevar el mensaje correcto de Dios. ¿Cuál? No he venido a juzgar, he venido a recuperar lo perdido. Mucha gente en la calle, mucha gente en esta circunstancia necesita de Jesús, necesita ser recuperado por Dios. Su manera de pensar necesita ser cambiada a una manera diferente. Zaqueo nos dio el ejemplo, un hombre tremendamente corrupto a la apariencia del hombre y encima pecador y rico, pero cuando encontró a Jesús en el camino, cambió todo el enfoque, cambió todo el corazón, cambió toda su actitud. Y queremos animarte a esto, a que tú seas un instrumento de portador de un mensaje de salvación. Que Dios pueda bendecirlos, que Dios pueda animar su vida en Cristo Jesús. Bendiciones.